¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas con, una vez más, el tema del sinceramiento fiscal, este blanqueo de capitales como tema de cabecera. Le reiteramos la idea que manejamos aquí en el programa en el sentido de que este régimen de sinceramiento fiscal es seguramente una de las apuestas fuertes del gobierno nacional para intentar cerrar el año con la actividad económica dentro de un ritmo algo más satisfactorio que el que hemos vivido en el primer semestre. Esto supone no solamente para los contribuyentes la posibilidad de regularizar aquella riqueza no exteriorizada en su momento, que aún mantienen el patrimonio, sino también para la macroeconomía el ingreso de dólares que fortalezcan las reservas internacionales del Banco Central. Y bueno, esos dólares obviamente volcados al sistema productivo tienen un efecto expansivo, un efecto motorizador, en el cual, bueno, están ciertamente esperanzados todos los componentes del gobierno de Mauricio Macri. Así que volvemos sobre este tema, hay muchos detalles sobre los cuales conversar. La semana pasada, bueno, lo analizábamos desde la perspectiva del doctor Marcos Jauregui Berri, habitual colaborador de Mercados y Empresas en materia impositiva. Esta semana le proponemos, bueno, analizar la visión de los contadores. Justamente el próximo jueves, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de nuestro distrito, bueno, va a haber una presentación para los profesionales del área contable vinculada con este blanqueo, este régimen de sinceramiento fiscal. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conversar esta semana con su coordinador, el doctor Cristóbal Cortés, para que nos brinde algunos detalles más sobre este sistema que los contadores, los profesionales están estudiando a fondo, porque realmente tiene, bueno, distintos aspectos que, bueno, lo presentan como un régimen beneficioso, pero al mismo tiempo complejo en su instrumentación. Así que lo que sigue son algunos detalles que nos daba el doctor Cristóbal Cortés sobre este régimen de sinceramiento fiscal. En el marco de nuestro ciclo tributario aparece una demanda muy fuerte de los profesionales en relación a todos los puntos que se van desarrollando en el blanqueo a partir de las reglamentaciones. Bueno, aparecen algunas primeras cuestiones que tienen que ver con que las personas que tienen que blanquear tienen que ser residentes en el país. Eso implica que alguien, por ejemplo, que se fue a vivir, tenemos una colonia marplatense importante que se ha ido a vivir a España, en Estados Unidos, que ellos no podrían exteriorizar y blanquear, sin perjuicio de que pudiera hacerlo, por ejemplo, si se trata de tenencia de moneda, algún familiar, digamos, pero luego, ¿qué pasa? Esa exteriorización le va a quedar incorporada al patrimonio de ese familiar y él va a tener que empezar a pagar los impuestos que surjan después de la tenencia. Por lo tanto, esa es una situación que es un parche que por ahí es una solución de corto plazo, pero genera problemas en el largo plazo. Y esa cuestión, digamos, es un tema importante a tener en cuenta. Otra cuestión que también aparece con este tema es que muchas veces las personas han puesto bienes a nombres de terceros a través de la utilización de sociedades, tanto sea en paraísos fiscales o en otros lugares. Y en este caso, digamos, sí, la norma prevé que bienes que estuvieran a nombre de participaciones societarias, que en realidad son de personas que son residentes en el país, siempre con esta salvedad que decíamos que tienen que ser un residente, pueden ir y declarar y decir, bueno, ese inmueble que está a nombre de una sociedad uruguaya, de una sociedad de un paraíso fiscal, de Panamá, que ahora es uno de los países que está de moda, resulta que es mío, lo exteriorizo, digamos, a partir de exteriorizarlo como es de la persona física, y ahí pasa esta situación, que si yo declaro un bien que era de una sociedad y es de una persona física, voy a tener que declarar también la sociedad, es decir, la participación en la sociedad. Supongamos que esa sociedad tuviera un solo bien, que sea ese inmueble, no habría mayor problema porque es como que la sociedad casi desaparecería porque se queda sin patrimonio. Pero si la sociedad tiene algunos otros bienes, digamos, bueno, voy a tener que declarar ambas cosas. Y por el otro lado, lo que la ley prevé, porque era una situación complicada, es decir, si yo declaro un bien a nombre del señor X y al patrimonio de la sociedad le quito ese bien, la sociedad dice que tendrá que hacer una rectificativa diciendo que le desaparece de su patrimonio el bien que ahora pasa a nombre de esta persona física y que esa desaparición, como esa sociedad no tendría que blanquear, porque el que está blanqueando es otro, no genera efectos fiscales, que era una de las dudas que había. Es decir, si yo solucionaba la situación de la persona física, dejaba expuesto, digamos, fiscalmente a la sociedad y eso, digamos, encuentra solución. En la normativa diciendo que no hay efectos y se puede realizar, nada más que hay que corregir la declaración jurada futura sacándole ese bien. Una cuestión que sí que resulta ahí un planteo es que muchos tienen bienes a nombre de sociedades en el país y quieren hacer esa misma
transferencia, digamos, del patrimonio a nombre de las personas. Bueno, eso en realidad está vedado por la norma, solo lo admite para sociedades del exterior. Y le cuento que en relación a este régimen de sinceramiento fiscal, durante la última semana en una conferencia de prensa, el director de la AFIP, Alberto Abad, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, hicieron mucho énfasis, más allá de los detalles de la instrumentación del sistema, en los beneficios que este sistema trae también para los contribuyentes cumplidores. Usted sabe que se habla mucho cada vez que se pone en marcha un blanqueo de capitales sobre lo injusto que significa un blanqueo para aquellos contribuyentes que han cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones. Así que bueno, hay algunos beneficios que en un rato nada más le vamos a estar marcando para que los tenga en cuenta, además porque desde el punto de vista de aquel contribuyente que ha presentado todas sus declaraciones juradas en tiempo y forma y también ha realizado los pagos correspondientes, hay justamente algunos beneficios que suponen una acción por parte del contribuyente para tomarlos. Así que atención con este tema porque vamos a estar desarrollándolo en unos minutos nada más. Pero bueno, volvemos a los comentarios del doctor Cristóbal Cortés sobre este régimen de sinceramiento fiscal. Él hacía algunos comentarios vinculados con la necesidad de que el que blanquea capitales sea residente, también algunos detalles, ¿no?, sobre, bueno, de qué manera se pueden exteriorizar, bueno, aquellos bienes, aquellos activos en cabeza de sociedades. Ahora vamos a otro punto vinculado con este tema que tiene que ver con la posibilidad de blanquear activos que están registrados a nombre de otra persona distinta del titular. Presta atención a este tema porque realmente plantea algunas cuestiones muy interesantes desde el punto de vista del análisis de lo que tiene que ver con las sucesiones. Detalle que seguramente hay que analizar con la participación de un profesional contable porque tiene algunos beneficios implícitos realmente interesantes. También aparece una situación que sí, personas físicas que tienen bienes a nombre de otro, por ejemplo, es muy común ponerle el bien a nombre de una esposa, del hijo, de familiares o del tercero, de un amigo, digamos, que se utilizó con la figura como de un prestanombre. Eso está admitido siempre que, si es un tercero, o sea que yo lo puse a nombre de un amigo, ese tercero sea residente. Y si es a nombre de un familiar, no importa, por ejemplo, que esté a nombre de una hija que está viviendo afuera, porque eso también se utilizaba así, con este tema de los desmembramientos familiares que se ha venido a veces dando con los vaivenes de nuestra situación económica, en particular post-2001. Hay una hija en España, bueno, yo puedo ahora exteriorizar el bien a nombre mío si soy residente, y aunque mi hija no lo sea, eso es posible. Algunos han pensado esto como un escenario también de planificación sucesoria o fiscal, es decir, yo podría ahora decir que esos bienes los pongo a nombre de hijos y de esa manera ya estoy haciendo lo que antes se hacía, como por ejemplo un adelanto de herencia, que era generar, por ejemplo, donaciones con reserva de usufructo, etc. Y eso genera una ventaja de que no tiene costo fiscal, o sea que uno podría en realidad, no es que está diciendo una exteriorización, sino que lo está utilizando como una herramienta de planificación sucesoria, y eso es un tema por ahí interesante para analizar. O ciertas cosas que pasaban en las familias, como por ejemplo que el bien se puso a nombre del hijo mayor, porque los otros eran menores y no tenían capacidad para comprarlo, y ahora que crecieron todos queremos que ese bien esté a nombre de todos, o en un tercio de los 3 hijos. Bueno, puede servir situaciones que antes había que solucionarla con el costo fiscal más alto, y ahora resulta que habría aquí una posibilidad interesante para, a través del blanqueo, normalizar problemas familiares que en realidad vemos a diario en gran abundancia, ¿no? Y como usted aparece en los detalles, ¿no?, de este régimen de sinceramiento fiscal, una serie de beneficios o de posibilidades importantes que por supuesto cada contribuyente deberá analizar con su profesional de confianza. Nos queda un último tramo de la charla que manteníamos en la semana con el doctor Cristóbal Cortés y allí abordamos otro de los aspectos importantes de este régimen y que tiene que ver concretamente con la evaluación de los bienes. Usted sabe que en general, desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista fiscal, muchos tienen ya de alguna manera conceptualizado este tema de la evaluación de los bienes desde el punto de vista de las evaluaciones fiscales. Atención, y esto aparece en el último tramo de la charla con Cristóbal Cortés, porque en esta oportunidad, a los efectos de este régimen de sinceramiento fiscal, la evaluación que va a tener efecto es la evaluación de mercado. Sobre el tema, el doctor Cortés nos decía lo siguiente. Lo que se busca así como criterio general es que sea una evaluación a valores de mercado o actualizados. Eso, digamos, hace que el impuesto represente, respecto de que al aumentar la base imponible de este impuesto especial, por tomar valores reales, digamos, o adelantados o actualizados,
el impuesto genera una proporción tal vez mayor que cuando uno determina un impuesto a través de evaluaciones fiscales o valores de costo que por ahí son bienes comprados hace mucho tiempo. Entonces, para el caso de los inmuebles se pide que sea el valor de mercado y ese valor de mercado va a tener que surgir de una tasación de un corredor inmobiliario autorizado para operar, es decir, no cualquier logo del sector, sino aquellos que reúnen la condición de corredores públicos en el Colegio de Martilleros y Corredores que tengan su matrícula, deberá extender una evaluación. Si el inmueble es en el país, con la evaluación de un solo corredor es suficiente. En cambio, si el inmueble se encuentra ubicado en el exterior, va a haber que ir a buscar a 2 corredores de aquel país, digamos, y de los 2 se va a tomar la evaluación mayor. Y esas tasaciones no solo es que hay que pedirlas por teléfono, sino que hay que tenerlas por escrito, porque cuando se haga la exteriorización en la declaración jurada se va a tener que acompañar como un archivo anexo PDF la tasación del corredor. Así que, y además la norma dice que debe estar toda esa documentación a disposición del personal fiscalizador de la FIP, ¿no es cierto? Así que para ir trabajando ese tema hay que empezar a ganar tiempo, porque hay que ocuparse de esas cuestiones antes de poder hacer la exteriorización. Si no, nos va a pasar que puede llegar el tiempo final y resulta que no contamos. Ya tenemos decidido que vamos a exteriorizar, pero no tenemos las herramientas para poder exteriorizarnos desde el punto de vista administrativo. Y la que es un poco más complicada es la evaluación de participaciones, es decir, muchas veces pasa con este fenómeno del boom inmobiliario de hace unos años que hay muchos edificios nuevos que se hicieron a través de la figura de fideicomisos, ya sean del país o del exterior, en algunos escenarios un poco más complejos desde el punto de vista de la articulación que se dio jurídica. Pero ya sea los clásicos fideicomisos del país que no se hayan declarado esas participaciones, lo que dice es que el valor se va a asignar por la proporción, en lo que nosotros seríamos, cada persona tiene en ese fideicomiso. Supongamos yo tengo una unidad sobre 20, tendré 1 sobre 20ª parte de ese fideicomiso, sobre el valor de los activos del ente, de acuerdo al último balance, y si no presentan balance, digamos, será una certificación que le hará el fiduciario o administrador del fideicomiso. ¿Qué pasa? Aquí en realidad la figura tradicional sobre la que se ha determinado evaluaciones en participaciones es sobre el patrimonio neto. Es decir, si yo tengo un fideicomiso que tiene un edificio de 100 millones pero le debe a la constructora 90, en realidad mi patrimonio neto que yo voy aportando hasta ahora es 10 millones. Cuando le vaya pagando a la constructora el trabajo iremos haciendo nuevos aportes, pero lo cierto es que hasta aquí lo que no exterioricé sería el patrimonio neto. Sin embargo, la evaluación de este impuesto especial es calculada sobre los activos. Y además otro inconveniente que tiene esta situación es que la resolución aclara que esos valores, esas valuaciones serán el valor por el cual se va a incorporar al patrimonio de esas personas de aquí en adelante esos bienes. Por lo tanto, empezaremos a pagar impuestos, digamos, una vez que los exterioricemos, en razón de esos valores actualizados, con lo cual habrá que medir en un escenario de planificación fiscal cuánto nos cuesta no solamente el blanqueo, que sería la mirada de corto plazo, el impuesto especial que tenemos que pagar, sino cuánto nos empezarían a costar los impuestos nacionales que gravan esos bienes a partir de este año. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en casa, siéntete como en Pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Pava. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Te ofrecemos líneas de crédito en dólares para que tu empresa tenga la mejor financiación.
Y si abrís tu primera cuenta empresa, te bonificamos el mantenimiento por 6 meses. Porque nunca es lo mismo crecer solo que crecer acompañado. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Cartera comercial, consulta y condiciones en macro.com.ar. Ramírez Fuente, Propiedades, Almirante Brown 2366. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y seguimos en este tramo del programa hablando de este régimen de sinceramiento fiscal, y le decía en el bloque previo, cuando presentábamos el testimonio del doctor Cristóbal Cortés, que estamos haciendo la invitación para todos los profesionales vinculados con el tema contable para lo que va a ser el próximo jueves en instalaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, una jornada vinculada con este régimen donde distintos expositores bajo la coordinación del doctor Cristóbal Cortés van a estar haciendo énfasis en los distintos aspectos de este régimen de sinceramiento fiscal. Y le decía también en el bloque anterior que hay una serie de beneficios para contribuyentes cumplidores que se presentaron, le diría yo, explícitamente esta semana en conferencia de prensa en Capital Federal, con la presencia del doctor Alberto Abad, que es el director actual de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y también de Alfonso Prat-Gay, el actual ministro de Hacienda del Gobierno Nacional. Escuchamos lo que decía en principio el doctor Alberto Abad sobre estos beneficios para cumplidores. La decisión que se tomó es prorrogar el vencimiento del segundo anticipo de bienes personales, porque si no los poníamos a los contribuyentes en situación de pagar el anticipo cuando podían pedir como uno de los beneficios el estar excluido del pago del impuesto. Así que lo corrimos al 25 de agosto, de manera que todos aquellos que manifiesten su interés en excluirse lo pueden hacer por tiempo. Hay que recordar que todos estos beneficios son a pedido del contribuyente. Ustedes recuerdan que los beneficios para los cumplidores eran la exención de bienes personales para 3 años, tenían que tener el requisito de haber cumplido en tiempo y forma en los 2 años anteriores, y también ya lo dijimos que en caso de corresponder se va a devolver el primer anticipo que hubieran pagado. Y alternativamente, según les correspondiera o no el pago del impuesto a los bienes personales, pueden pedir, quienes no tengan el beneficio de bienes personales, la devolución de ganancias sobre la primer cuota del sueldo anual complementario del año 2016. Y el otro beneficio, que a veces no se comenta pero que es muy importante, es el de bloqueo fiscal. Ustedes recuerdan que quienes entran al sinceramiento tienen la posibilidad de, una vez de entrar, hacer el pago respectivo del impuesto especial, bloquear su historia fiscal hacia atrás. O sea, que quedan limpios de culpa y cargo, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué pasaba? Los ciudadanos que no entraban al blanqueo pudiera ser de que su pasado fiscal estuviera contaminado y tener problemas por consumidos anteriores que se pudieran detectar. Por esto de equilibrar no solo a los que entran al blanqueo, sino con los que no entran, también se estableció un mecanismo por el cual quienes no entren al blanqueo, ratificando su declaración jurada de bienes personales del año 2015, automáticamente van a tener el mismo beneficio de que su pasado tributario queda limpio como tienen quienes entran al blanqueo. O sea que destaco que son 3 beneficios. Aparte del tema de bienes personales o ganancias, está la posibilidad de que solamente con un tilde ratificando su declaración jurada de bienes personales tienen su pasado fiscal ordenado. Y después del testimonio de Alberto Abad sobre este tema de beneficios para contribuyentes cumplidores, le reitero que aquí estamos haciendo énfasis en aquellos contribuyentes que no se van a presentar al blanqueo porque han venido presentando en tiempo y forma sus declaraciones juradas sobre el impuesto a los bienes personales. Bueno, a continuación lo que hacemos es resumir en una placa básicamente los 2 grandes beneficios, ¿no?, que supone este régimen, o que por lo menos vienen asociados a este blanqueo de capitales para los contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones. Ahí usted ya lo está viendo en pantalla. En primer lugar,
hablamos entonces de la exención del impuesto a los bienes personales para este año y los próximos dos, es decir que durante 2016, 2017 y 2018 los contribuyentes cumplidores no van a pagar el impuesto a los bienes personales. Y aquí hay que hacer énfasis también en el hecho de que el segundo vencimiento de anticipos para los bienes personales de este año, bueno, se ha prorrogado hasta el día 25 de agosto, porque aquí hay un punto importante, que el contribuyente debe pedir, debe manifestar su intención de quedar eximido del impuesto a los bienes personales a través de una gestión simple que se va a poder hacer a través del sitio web de AFIP desde la semana próxima. El segundo de los puntos importantes, el segundo de los beneficios, tiene que ver con el denominado bloqueo fiscal, que supone que aquellos contribuyentes que hayan venido cumpliendo con sus declaraciones juradas y que ratifiquen la última declaración jurada de bienes personales, esto es la del año 2015, van a quedar con lo que se llama un tapón fiscal, es decir, el fisco de alguna manera se compromete a no inspeccionar los años anteriores, de alguna manera para ponerlos en la misma condición que aquellos contribuyentes que se van a estar presentando al blanqueo de capitales. Pero atención, le reitero un concepto básico en relación a estos dos beneficios. En los dos casos el contribuyente tiene que accionar a través de la página web de AFIP, es decir, esto no viene solo, sino que desde la semana próxima, tanto para el caso del bloqueo fiscal como para la exención al pago de bienes personales de este año y los próximos dos, el contribuyente tiene que hacer un trámite a través del sitio web de AFIP. Obviamente esto se hace con la clave fiscal que ya le ha otorgado el fisco en su momento o que debe gestionar el contribuyente ante alguna de las dependencias de AFIP. Y por último, antes de dejar de hablar de este blanqueo de capitales, le vamos a proponer compartir cómo queda este impuesto, ¿no? Porque también esta ley de régimen de sinceramiento fiscal trae cambios importantes en lo que tiene que ver con la estructura de este impuesto a los bienes personales. En principio, lo que tiene que ver con la actualización de los mínimos no imponibles, ¿no? Usted recordará que veníamos con 305.000 pesos, un monto absolutamente desactualizado. Bueno, eso, como usted ve en pantalla, pasa para este año 2016 a 800.000 pesos, para el 2017 a 950.000 y para el año 2018 a 1.050.000 pesos, y queda pendiente, pues esto parecía ser una idea del Gobierno Nacional, pero hasta ahora no concretada, que desde el 2019 este impuesto podría llegar a derogarse, aunque le reitero, eso está por verse. Además, bueno, hay que mencionar también como otro dato relevante que la alícuota del impuesto va a ir descendiendo desde este año. Recuerde que estábamos con una alícuota que iba de acuerdo al patrimonio del contribuyente desde el 0,5% hasta el 1,25% del patrimonio total, a bueno, una escala descendente que va a ir desde el 0,75% este año hasta el 0,25% en el año 2018. Realmente cambios importantes que también vienen incorporados a lo que es este régimen de sinceramiento fiscal, por lo menos viene en el cuerpo del mismo texto de esa ley. Y para cerrar definitivamente, bueno, este breve informe que hemos preparado en relación a los detalles del blanqueo de capitales y otros temas que vienen adheridos justamente a este régimen, vamos a compartir a continuación, bueno, algunas reflexiones del ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, en esta conferencia de prensa que bueno, presentábamos anteriormente. Alfonso Pratgay aquí hace referencia al costo del blanqueo en la comparación internacional y también a los efectos económicos que se espera que este blanqueo produzca en nuestra actividad económica. Para marcar dos características distintivas de este régimen respecto de otros que ha habido en la historia en Argentina y en el resto del mundo. Yo la semana pasada estuve por el día en Chile el jueves y hablábamos de la experiencia chilena, y lo que me decían los chilenos es qué cara la tasa impositiva que pusieron ustedes, ¿no? Cuando comparamos el régimen nuestro con el resto de la región, una tasa del 10% es una tasa alta, y ni hablar una tasa del 15%. A nosotros nos parece justo eso, porque no sería justo que alguien que durante mucho tiempo ocultó sus activos y no pagó sus impuestos se salve de esa obligación, como fue el caso de algún régimen anterior donde no se pagaba directamente ninguna tasa, ¿no? Más concretamente el último régimen donde era gratis ingresar al esquema. La otra cuestión absolutamente distintiva tiene que ver con esto que vos planteás, Ismael, que los beneficios a los que puede acceder el arrepentido, en este caso dice, bueno, tenía esto y ahora lo muestro, que no sean exclusivos de aquel que venía ocultando, sino también que puedan ser extensivos al que estaba en regla, en tanto y en cuanto demuestre también que estaba en regla, ¿no? Y una cosa es el bloqueo, y otra cosa más importante, y esto se va a ver con muchísima claridad cuando quienes venían pagando el impuesto a los bienes personales
como bien explicó Alberto, dejen de pagar los anticipos, por ejemplo, o quienes estaban en relación de dependencia y no pagaban bienes personales, ahora se les va a devolver la parte correspondiente al último aguinaldo. Vale decir, en los próximos meses va a haber una cuestión muy palpable en el bolsillo de los cumplidores que los va a poner en una situación muy diferente de cualquier régimen anterior, donde veían cómo el evasor se ponía al día sin costo y ellos se preguntaban, bueno, ¿cuál es el beneficio de haber estado siempre al día, ¿no? Entonces esto es muy importante. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Organización Ventimiglia. Productores asesores de seguros. Agentes del grupo asegurador La Segunda. Experiencia y profesionalismo. Asociación de Recursos Humanos de la Argentina. Filial Mar del Plata. Cada canilla que pierde desperdicia 30 litros de agua por día. No derrochemos nuestros recursos. Nosotros queremos a nuestra ciudad. Por eso trabajamos día a día. Cuidando el agua, cuidamos Mar del Plata. Obras Sanitarias, Mar del Plata, Batán. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Manuel José Lorenzo e Hijos. Administración de Consorcios. Santa Fe 2522. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de Mercados y Empresas. Dejamos de hablar del régimen de sinceramiento fiscal, este blanqueo de capitales que tanto está dando que hablar en nuestra economía. Y vamos a hacer referencia en este tramo del programa a la actividad de la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina. Realmente hay algunas novedades importantes en ADRA, esta Asociación de Recursos Humanos a nivel nacional, que tiene que ver con cambio de autoridades, también con un cambio de políticas, que traen además de la mano, bueno, lo que es ya la fecha firme de los congresos nacional en Capital Federal en los próximos meses y también del Congreso Regional aquí en la ciudad de Mar del Plata. Sobre el tema conversamos en la semana con el contador Jorge Terrero. Sí, vos sabés que ADRA a nivel nacional está comenzando una nueva etapa que tiene que ver con un recambio generacional de los integrantes de la comisión directiva. Esto origina un impulso nuevo que de alguna manera también tiene que ver con lo que está sucediendo en el país, ¿no? Con algunas cambios de estrategias, cambio de posicionamiento, mayor inserción en todo lo que tiene que ver en la economía nacional y está en ese proceso. Y con tal temática va a abordar el día 14 de septiembre la ciudad de Buenos Aires su Congreso Nacional. Con una cultura, con una temática referida a la cultura digital. Bien, ahora Jorge, desde hace 2 años Mar del Plata tiene un representante, que sos vos, ¿no?, en la comisión directiva de ADRA a nivel nacional. Esto es importante para la institución aquí a nivel local. Mira, sí, afortunadamente, independientemente de quién ocupe ese lugar o ese sillón en la comisión directiva, Mar del Plata tiene un lugar que se renueva en este recambio de autoridades y marca la importancia de la gestión que se hace en ADRA a nivel local, ¿no? Porque es la única vez que gente del interior o representaciones del interior tiene una silla, digamos, en la comisión directiva a nivel nacional. Esto nos permite tener contacto con toda la problemática nacional y después poder traspolarla a nivel local y saber cuáles son las tendencias y actuar en consecuencia. Ahora, ¿y cómo se está trabajando aquí a nivel local? ¿Qué está haciendo ADRA en Mar del Plata? ADRA a nivel local también está programando o llevando a cabo su año con sus encuentros mensuales y abocados en la preparación de un nuevo Congreso Regional. Marcelo, vos sabés que esto es un clásico, ya este año es el 7º Congreso Regional, que lo preparamos con mucho ahínco, con mucha profesionalidad, con muchas ganas, y que se va a desarrollar, ya tenemos fecha, el día 28 de octubre, en las instalaciones del Hotel Costa Galana,
es la sede tradicional ya de estos congresos, ¿no? El tema, decías, a nivel nacional es cultura digital, ¿no es cierto? Y aquí el Congreso a nivel local también replica eso. ¿A qué apuntan? ¿Cuál es, digamos, el fundamento de este eje temático del Congreso? Mira, está bueno explicarlo, porque uno cuando habla de cultura digital lo asocia exclusivamente a la tecnología, pero no, tiene un concepto que va un poquito más allá y tiene que ver con, cuando hablamos de algo digital, hablamos de resetear, poner en marcha nuevas cosas, bueno, una nueva mirada, un nuevo enfoque que tiene que ver con la nueva forma de hacer las cosas. Por la cultura, que es cómo hacemos las cosas, bueno, en este caso tiene una preponderancia fundamental. ¿Qué quiero decir? Vamos a poner foco en nuevas técnicas de management, en nuevas técnicas de procesos, en una mirada que el país necesita y por supuesto la región también. Bien, y próximo 28 de octubre, entonces, la fecha del nuevo Congreso Regional de la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, Delegación Mar del Plata, para todos aquellos interesados en vincularse con este grupo de profesionales que básicamente lo que hace es compartir buenas prácticas. El tema recursos humanos, bueno, le sugerimos comunicarse a la dirección de mail que está viendo en pantalla, adramdp@gmail.com. Nos queda un tramo más de la charla que manteníamos con Jorge Terreu en la semana, donde abordamos ya un tema de coyuntura. Nos decía Jorge Terreu, y nos parece un tema muy interesante para compartir, que se advierte en el último mes, los últimos 2 meses, una mejora en lo que tiene que ver con la intención de empresas de contratar nuevos trabajadores, y además se nota un cambio en la tendencia en cuanto a los perfiles que las empresas están buscando. Lo que sigue es lo que nos comentaba Jorge Terreu al respecto. Hoy se está privilegiando perfiles que tengan que ver con la innovación, con el crecimiento, con el emprendedorismo, dejando atrás los perfiles que se venían buscando hasta ahora, que estaban más asociados a la resolución de conflictos, a más cintura política, a afrontar situaciones más turbulentas. Creo que las empresas, por lo menos a nivel nacional, están apostando un poquito más allá, están con una mirada no tan de corto plazo, sino de mediano plazo, y hay sectores en los cuales esto queda de manifiesto, ¿no? Sectores que por un motivo u otro han estado postergados en materia de inversión, llámese energía, llámese telecomunicaciones, inclusive hasta construcción de infraestructura. Vemos que está cambiando. ¿Y esto a nivel local cómo se refleja? Digamos, que en Mar del Plata puntualmente, ¿qué están viendo? Mirá, Mar del Plata siempre, a ver, por un efecto derrame, por supuesto que acompaña todo esto. Nosotros lo que vemos a nivel local, lo mismo, que hay pequeños indicios de empresarios que están apostando a crear nuevo empleo. ¿Qué estamos viendo? Lo estoy viendo en actividades de índole primaria, de actividad primaria, ¿no? Llámese en algunas posiciones en la pesca, algunas posiciones en industria, no sé si todavía llegó al comercio y a los servicios, pero vemos que hay, por lo menos se reactivó o se está reactivando de a poco el mercado laboral en Mar del Plata. ¿Esto puede tener que ver con la necesidad de profesionalizar la plantilla de personal, teniendo en cuenta que el contexto es de, digamos, un rumbo hacia una mayor competencia, mayor apertura de la economía, y ahí me da la sensación de que la empresa o se profesionaliza o puede tener problemas serios, ¿no? Totalmente, mira, vos sabés que la economía de Mar del Plata está basada en empresas pyme y familiares, básicamente. Entonces, en nuestra labor como docente, de docencia, digamos, desde la organización, tiene que ver con eso, de un proceso de concientización, donde el empresario entienda que va a poder trascender y desarrollar su empresa en la medida que la pueda profesionalizar. ¿Qué quiero decir con esto? A veces el mismo propietario de la organización es el principal escollo, porque al no delegar o al no profesionalizar hace que la empresa de alguna manera se quede estancada. Y se queda estancada en la empresa y él mismo también como empresario. De todos modos da la sensación de que vale la pena al empresario, al emprendedor marplatense, bueno, tratar de hacerle, digamos, pensar en la idea de que hay empresas que incluso en contextos negativos para el sector, incluso no solamente para la macroeconomía, hay empresarios que andan bien y sus emprendimientos andan bien, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con un valor agregado que uno puede incorporar al emprendimiento, ¿no? Mirá, si tocaste un punto que también lo hablamos siempre y tiene que ver con esto. Obviamente que el contexto condiciona, pero entendemos que no es determinante. ¿Por qué? Porque en épocas críticas o de crisis, y
en Argentina estamos acostumbrados a eso, siempre hay gente que le va bien. Y es gente que más allá del contexto se preocupa por hacer bien las cosas, por profesionalizar su empresa, por dotarla de los recursos que necesita, por buscar oportunidades de negocio y también por ser creativos, ¿no? En el sentido de no esperar a que las cosas sucedan, sino uno ir a buscar las cosas. Y tenemos muchos ejemplos también. Entonces, entendemos que no hay que quedarse solamente con la cuestión del contexto, que obviamente una baja o una quita de retenciones puede afectar o impactar, pero no es lo único. Yo creo que cada actividad tiene que buscar su nueva forma de hacer las cosas y entiendo que está en las condiciones dadas para hacerlo. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Te ofrecemos líneas de crédito en dólares para que tu empresa tenga la mejor financiación. Y si abrís tu primera cuenta empresa, te bonificamos el mantenimiento por 6 meses. Porque nunca es lo mismo crecer solo que crecer acompañado. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca siempre. Cartera comercial, consulte condiciones en macro.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Organización Ventimiglia. Productores asesores de seguros. Agentes del grupo asegurador La Segunda. Experiencia y profesionalismo. Ciano y Asociados SRL. Administración de Consorcios. San Lorenzo 3391, Mar del Plata. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y volvemos a cambiar de tema en este tramo de Mercados y Empresas y vamos a dedicarle los próximos minutos a hablar de la actualidad del régimen de propiedad horizontal, como siempre con la participación en nuestro programa del doctor Juan Antonio Costantino. Y en esta oportunidad, bueno, la propuesta es compartir algún análisis, algunas reflexiones del doctor Costantino sobre un tema que realmente ha tomado mucha notoriedad en los últimos meses en los que la actividad económica genera problemas financieros en muchas unidades económicas y por supuesto también en los consorcios. Y bueno, hemos advertido justamente en los últimos meses distintos artículos, distintas propuestas que apuntan a que muchos edificios, particularmente en Capital Federal, están reemplazando la tarea de los encargados con lo que es la contratación directa de empresas de limpieza. ¿Cómo se da esto en la práctica? ¿Qué posibilidades, qué dificultades plantea este tema en la práctica? Sobre este tema conversamos con el doctor Costantino. Esto tiene una doble lectura, ¿no es cierto? Una lectura humana, si le podemos dar una calificativo, y una lectura económica. Desde el punto de vista de la lectura humana, por mi experiencia de más de 45 años en esta problemática, yo les diría que generalmente cuando los propietarios reunidos en una asamblea deciden sustituir al encargado permanente por una empresa de limpieza, es porque con ese encargado que tenían en forma permanente y que fue despedido o que renunció e inició una demanda contra el consorcio, tuvieron una mala experiencia de vida. La realidad, por lo menos, reitero, desde mi experiencia y conocimiento del tema, es que si el encargado es un buen encargado y cumple con todos los parámetros de un buen encargado, la gente quiere que se quede, muchas veces llega a la edad jubilatoria, permanece trabajando a pesar de haber superado la edad jubilatoria, en otras oportunidades le permiten continuar ocupando la unidad a pesar de que esté jubilado. O sea, si el encargado es bueno, la gente quiere que el encargado permanezca siempre en el edificio. Cuando no hubo una buena experiencia, se busca la posibilidad de contratar una empresa de limpieza. Estas empresas de limpieza tienen que estar reguladas, están reguladas precisamente por una ley provincial 13.880 del año 2008, que establece una serie de parámetros de qué recaudos deben cumplir este tipo de empresas para poder contratar servicios como empresa de limpieza. Estos recaudos son muchos y
en muchas de estas empresas no están cumplidas. ¿Cuál es el conflicto que surge? El SUTER-IH, o sea, el gremio que regula la actividad de los encargados, considera que la actividad de limpieza dentro de un edificio es propia y exclusiva de los encargados de edificios adheridos al SUTER, amparándose en la ley 12.981. Entonces, permanentemente y en forma insistente, realizan inspecciones en edificios y si constatan que hay una empresa de limpieza, no le pueden decir a la empresa de limpieza que se vaya. Pero ¿qué es lo que ocurre? Realizan inspecciones para control de los aportes a la obra social y determinan de oficio una deuda como si existiese un encargado, aunque no exista encargado. Eso en definitiva termina en una actuación administrativa, en definitiva termina en un reclamo judicial en la justicia federal por vía de apremio y generalmente les hacen lugar al reclamo de aportes y cargas y aportes a la seguridad social del gremio encargados. Entonces, aunque esto parezca una cosa muy extraña, la empresa de limpieza cuyo personal está adherido al gremio de maestranza, para poder seguir trabajando sin problemas y que el consorcio no tenga inconvenientes, tiene que pagar aportes a la seguridad social del gremio de encargados, aunque no exista encargado. Y como usted ve, hay algunas cuestiones que no hacen tan simple o tan lineal la idea de reemplazar al encargado de un edificio por una empresa de limpieza. En el segundo tramo de la charla con el doctor Costantino abordamos además otras complicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con algunas cuestiones que maneja la Administración Federal de Ingresos Públicos e incluso con la responsabilidad solidaria que tiene el consorcio en caso de problemas laborales de un empleado con la empresa de limpieza que se contrata. Esto entonces en la segunda parte de la charla con el doctor Costantino. Los propietarios tienen que tener en cuenta que por el principio de la solidaridad laboral, cualquier inconveniente que tenga un empleado de la empresa de limpieza va a recaer sobre el consorcio, por la solidaridad laboral, ¿no es cierto? Existen otras disposiciones emergentes de la AFIP que cuando uno las lee dice esto no puede ser, no puede ser. De hecho nosotros tenemos una acción de inconstitucionalidad en el fuero federal. Hay una disposición de la AFIP que dice que todo edificio en propiedad horizontal que tenga más de 5 unidades se presume que tiene que tener personal en relación de dependencia para cumplir las tareas de encargado con media jornada, etcétera, etcétera. O sea, muchas veces uno ve galerías muertas de 10, 15 locales que los propios propietarios realizan la tarea mínima de limpieza y sin embargo la AFIP presume, iure de iure, que tiene que tener un encargado. Y si no lo tiene, que no lo tiene que hacer los aportes a la obra social. Está claro. Y en virtud de todas estas cuestiones, doctor, las experiencias de reemplazo al encargado por una empresa de limpieza, ¿usted cree que tienen hasta el momento una evaluación positiva en aquellos edificios que lo han puesto en práctica y demás? ¿O que todas estas cuestiones hacen que en realidad haya que repensar este tipo de estrategias? Mire, en la medida que la empresa de limpieza negocie con el SUTER los aportes que el SUTER considera que le corresponden a su gremio, no hay inconvenientes. ¿Bien? La ventaja que tiene un encargado permanente es cuando el encargado permanente es bueno, es la confianza, es la permanencia del encargado durante las 24 horas, porque si bien él tiene un horario en razones de emergencia tiene que atender, la predisposición del encargado en su vínculo y en su interrelación con los propietarios, ese es el punto positivo. El punto negativo el punto positivo de la empresa de limpieza es que uno puede llegar a desvincularse de la empresa cuando quiera, no genera antigüedad, salvo que pudiera ser solamente el cumplimiento del contrato anual que habitualmente se firma, pero uno puede desvincularse mucho más fácilmente de una empresa de limpieza. Si un personal de la empresa de limpieza está enfermo, inmediatamente lo reemplaza otro. Si usted me pregunta a mí qué prefiero, yo prefiero el encargado de mi edificio,
con su perfil. Bien, después del testimonio del doctor Juan Antonio Costantino, nos metemos ya de lleno en lo que ha sido la semana financiera. Y bueno, una de las cuestiones importantes que comenzamos a destacar y que realmente ha tenido mucho impacto en la bolsa argentina tiene que ver con una recuperación importante de los precios del petróleo. Esto se vivió particularmente en la última semana, pero recuerdo que ya el petróleo a principios de año había alcanzado un mínimo de $26 por barril en los Estados Unidos, desde allí se recuperó hasta $51 y bueno, en las últimas semanas parece haber vuelto a hacer un piso, pero en niveles superiores, en la zona de 39, desde allí reacciona, con lo cual, bueno, distintos analistas están de alguna manera proponiendo un avance de los precios del barril de crudo para los próximos meses. ¿Cuáles son las causas de este cambio de tendencia de un barril de crudo que había venido bajando mucho en los últimos años? Bueno, algunos de estos factores aparecen en el siguiente informe de la agencia de noticias internacional Notimedia. La Organización de Países Exportadores de Petróleo aseguró este lunes que los precios aumentarán este año, mientras que sus miembros celebrarán una reunión informal durante el 15º Foro Internacional de la Energía, que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre. En el texto destaca que pese al declive actual de las cotizaciones, el mercado petrolero está en vías de reequilibrarse. Según el presidente, los precios del crudo han experimentado una mejora sostenida desde febrero de este año, alimentada por una caída en la producción, cortes de suministros y reducciones de las reservas almacenadas y una mejora de la demanda. Ante la perspectiva del incremento del consumo mundial de petróleo en la segunda mitad del año, junto a un descenso a la disponibilidad de barriles, los precios aumentarían en la última parte de 2016. La OPEP asegura además que continúa vigilando de cerca la situación y mantiene constantes deliberaciones con todos los miembros sobre las vías y maneras de ayudar a restablecer la estabilidad y el orden en el mercado petrolero. Y básicamente entonces detrás de esta recuperación de los precios del petróleo está esta idea de que el mercado se está autorregulando, ¿no es cierto? Hasta el momento veníamos en los últimos años con una sobreproducción importante y tanto desde la OPEP como desde la Agencia Internacional de Energía, bueno, a lo largo de la semana se conocieron distintos informes que están planteando justamente un equilibrio en el mercado y una recuperación de los precios para los próximos meses. Y siempre dentro del tema financiero y a instantes nada más de comunicarnos con Mar del Plata Bursátil para ver cómo está cerrando justamente la semana en la bolsa, compartimos a continuación las tasas de letras del Banco Central, letras que han visto una nueva reducción de tasas en la colocación del último martes, como usted ve en pantalla, la tasa de la letra más corta, 35 días, por primera vez debajo del 30% anual, una reducción de 25 puntos básicos esta semana para que queden 29,75% y de allí todos los plazos con tendencia descendente para llegar al plazo de 252 días, el más largo que hay disponible, al 26,85% anual. Hasta aquí entonces, bueno, la información de tasas del EVAX, también le comentamos el tema del petróleo que ha generado una recuperación de los papeles petroleros en nuestra bolsa. Nosotros después de la siguiente pausa nos comunicamos con Mar del Plata Bursátil para desde allí recibir el informe desde la rueda a través del comentario de Adriana Figliolo sobre otros detalles importantes de lo que ha ocurrido en nuestro mercado en la semana. Esto después de la pausa. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en casa, siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Cada canilla que pierde desperdicia 30 litros de agua por día. No derrochemos nuestros recursos. Nosotros queremos a nuestra ciudad. Por eso trabajamos día a día. Cuidando el agua, cuidamos Mar del Plata. Obras Sanitarias, Mar del Plata, Batán. Asociación de Recursos Humanos de la Argentina. Filial Mar del Plata. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Juan Antonio Costantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3.
Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo de hablar entonces de qué ha pasado esta semana en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Para esto entramos en comunicación telefónica, como hacemos habitualmente, con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe la contadora Adriana Figliolo. Adriana, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, y me gustaría comenzar hablando del tema del blanqueo, ¿no? Porque le hemos dedicado buena parte de nuestro programa de esta semana. Y en la bolsa, pudimos ver a lo largo de toda la semana una demanda muy importante de bonos largos en dólares de la Argentina que parece estar vinculada a este tema del blanqueo, ¿no? ¿Cómo lo viste? Sí, lo que vemos nosotros, si vos mirás la cotización en pesos está tranquilo, pero porque el dólar tiende esta semana a ir bajando de a poquito, va bajando la cotización. Claro. Nosotros lo que siempre estamos más pendientes es de la paridad en dólares del bono. Entonces, lo que estábamos viendo es lo que venían subiendo, o sea, ¿no es cierto? El I-24, el DICA, todos esos bonos han subido lo que es la relación, ha mejorado lo que es la relación con el dólar, que es lo que nosotros llamamos la paridad. Y nosotros lo atribuimos a que, como una de las opciones de los bonos en dólares, suponete el bono que es a 7 años, multiplica por 3 la posibilidad de de blanquear, nosotros decimos que 1/3 es lo que el cliente va a tener que mantener, pero los 2/3 realmente los puede invertir en cualquier bono. Y eso, porque ya que le sirve para blanquear, nosotros recomendamos que sea en un bono a mediano plazo en dólares, que está exento en este momento. Por lo menos pensamos que por este año, el que viene, no creo que graben justo la renta financiera. Claro. Así que nosotros lo que vemos es que es una oportunidad, y por eso creo que la gente se está adelantando a comprar este bono antes, por más que sepa que todavía no van a licitar el otro bono, pero en realidad esta parte es como que vemos demanda del bono este. Así que pensamos que la paridad de los bonos va a seguir subiendo. Bien. Porque el que blanquee dinero también va a buscar tener una renta que no esté grabada, como la que es mantener hoy una tenencia de bonos, ¿no es cierto? Seguro. Ahí tenemos el bono de descuento, ¿no? El discount, que vence en el 2033, que hoy tiene una renta del 6,5 anual en dólares, una muy buena renta, ¿no? En la comparación internacional. Estábamos mirando, y el I-24 inclusive, claro, que es mucho más corto, porque quizás es más, como decimos nosotros, lo ve más la gente porque vence en el 2024. Y ese está en el 5 y pico, o sea que también pensamos que si están blanqueando en un bono, que por el otro lado también 1/3 le va a pagar el 1% ese bono. Claro. Así que creo que la opción es interesante, y algunas personas se apuran, o inclusive han aprovechado para arbitrar algún bono como el A17, que sabemos que vence en abril del 2017, pero también es un bono que está cotizando alta la paridad. La paridad está en el 105%, y tiene para pagar en total de acá a que termina el bono el 107. Es decir, que yo, poseedora de la 17, salvo que quiera retirar los dólares en abril del 2017, te conviene arbitrar contra otro bono ahora, antes de que entre toda la gente del blanqueo en esos bonos. Pero la verdad que se pone interesante todas estas opciones, y analizar un poco lo que le conviene al cliente, ¿no es cierto? Seguro. Y ahí, Adriana, un tema que me interesaría destacar es que estos bonos se pueden comprar con dólares de billete, pero también con pesos, ¿no es cierto? Que esto la gente muchas veces no lo tiene claro. Con pesos se pueden comprar estos títulos y después cobrar la renta en dólares billete con el correr del tiempo. Ahora, claro, otro punto, Adriana, que me gustaría destacar de la semana es el tema del petróleo, ¿no? Porque lo mencionaba en el bloque anterior. Está con una suba bastante interesante, se recuperó desde el nivel de $39 que había tocado algunos días atrás, y esto repercutió en la bolsa, ¿no? Por lo menos veíamos a Petrobras Brasil subiendo. ¿Qué estás viendo ahí en la bolsa? Sí, las acciones, nosotros lo vemos, es el rubro, por ejemplo, hoy es un día que en general las acciones están un poco para abajo, corrigiendo, pero
APB, la brasilera, YPF, todo lo que está relacionado al rubro petrolero, están subiendo las acciones. También notamos esta semana que están haciendo como una corrección en base a todo este tema de las tarifas, están bajando un poco las acciones que están relacionadas con el tema de energía. Así que bueno, pero tampoco, o sea, no son movimientos importantes. Hoy el Merval está bajando, pero baja 0,07. Entonces, en realidad está lo que nosotros le llamamos lateralizando. Para nosotros no es una caída. Y bueno, y la tasa también hay que tomar en cuenta que la tasa de las LEVAC esta semana que pasó fue, bueno, está bien, perforó el nivel de 30, que era como que lo venían sosteniendo durante el mes anterior. Y empezamos el mes y bueno, la bajaron, pero que de 30,25, que era la tasa anual, bajó a 29,75, es un 0,50. Si lo dividís por 12, en realidad no es significativa la baja. Y creo que a lo mejor si la inflación está contenida, es mucho más rentable este 29,75 que el 37 que daba en enero, ¿no es cierto? Está claro, sí. Sigue habiendo demanda de Levax, vos lo ves ahí en la bolsa. Sí, no, la verdad que es un producto que se incorporó en el sistema de bolsa y realmente nos es sumamente útil porque es como yo te comentaba la otra vez, inclusive hay gente que vende algo porque está satisfecho, porque dijo, bueno, quiero salir de las acciones y bueno, lo utiliza como un fondo transitorio para estar colocada, porque aparte las letras estas del Banco Central tienen la capacidad de que se pueden, la podés esperar al vencimiento para cobrar o podés caucionarte, que es cuando vos tomás plata sobre una especie que cotiza en bolsa. Entonces vos con una LEVAC te faltan 15 días y decidiste entrar de vuelta en acciones y bueno, podés lo que llamamos nosotros caucionarte o tomar el dinero prestado contra esa letra que te va a vencer en breve, en el cortísimo plazo, ¿no es cierto? Seguro. Muy bien, Adriana, muy clara como siempre y bueno, te agradecemos esta nueva participación tuya en el programa y nos volvemos a comunicar el viernes próximo. Bueno, Marcelo, nos hablamos en la semana que viene. Hasta pronto. Gracias. Conversamos entonces una vez más con Adriana Figliolo, directamente desde Mar del Plata Bursátil, con todo el detalle de lo que ha sido esta semana de operaciones allí en la bolsa. Nosotros nos quedamos con tiempo simplemente para compartir con ustedes, bueno, la rentabilidad que hoy están ofreciendo los distintos bonos en dólares argentinos, estos, que mencionaba Adriana en su comentario. Así que compartimos ya la información para mostrarles los 3 títulos más operados. Estamos hablando en primer lugar del Bonar 10, este título que vence en abril del año próximo, que tiene un bajo rendimiento, ¿no? La comparación con los otros títulos del 2,90% anual. Bueno, y después los 2 títulos que tal vez sean los de mayor movimiento hoy en la bolsa, ¿no? El Bonar 2024, este bono que vence en mayo del año 2024 con un rendimiento realmente atractivo del 5,40% anual. Y por último, el bono de descuento, el discount en dólares, por supuesto, de legislación argentina, que vence en el año 2033 y que hoy ofrece un rendimiento cercano al 6,5% anual. Se agrega entonces, como decíamos en la charla con Adriana, a el natural estímulo que supone para el inversor, este alto rendimiento para la compra de los títulos públicos nacionales en dólares, este elemento adicional del blanqueo, ¿no? Se observó, y esto lo reiteramos porque nos parece muy importante, a lo largo de toda la semana, una demanda muy fuerte de bonos argentinos en dólares, particularmente del bono de descuento, le reitero, que vence el año 2033, y esto sugiere que ya hay inversores, ya hay incluso contribuyentes, por llamarlos de otro modo, que se están posicionando en estos títulos de cara al blanqueo que arrancó el 1 de agosto. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.